Ronnie, vuélvale a leer esa pregunta, eso que acaba de decir, vuélvaselo otra vez a contar a Santiago Moreno, que si nos dice que si los días de los fallecidos son anteriores a los de ahora. Vamos a hacer el recuento de hoy. ¿Cuántos son de hoy? Entonces, 278 de los 97 fallecidos reportados hoy son de días anteriores, o en otras palabras, 19 de los 297 ocurrieron hoy, pero en este listado de 297, por ejemplo, aparece una muerte registrada el 4 de julio, ¿cierto? Otra muerte registrada el 6 de julio, o sea, vemos un rezago importante. Otras dos muertes registradas el 9 de julio, otras tres, por ejemplo, el 13 de julio, y así se va construyendo un poco la curva. Podemos, por ejemplo, establecer, y esto es un dato muy importante, ¿no, Carlos Francisco? El día con mayor mortalidad efectiva ha sido el 30 de julio. Sí, el 30 de julio, y por esa razón... El 30 de julio. Ahora, Ronnie. Casi 350 personas murieron ese día, efectivamente. No que hayan sido reportadas, no, ¿cierto? Sino que murieron. Efectivamente, el 30 de julio, el día con más muertes hasta la fecha reales, es el 30 de julio, con casi 350 personas, Carlos Francisco. Esperemos, Ronnie, obviamente que de ahí para adelante las cifras empezaron a bajar, y esa fue una de las razones que tuvo el gobierno justamente para estas aperturas. Por eso empezaron a dar las muertes de manera específica por día de ocurrencia. Pero esperemos, Ronnie, que las muertes de hoy, por ejemplo, no nos las vayan a contar después. ¿Sí me entiende? Porque hoy estamos a 29 de agosto, entonces de pronto cuando volvamos a leer, digamos, algún reporte, nos dicen, es que esto fue el 29 de agosto. Entonces seguro que van a aparecer, pero ojalá no sean muchos. Un recuento de muertos que no se presentaba desde mediados de marzo. Llega el informe oficial de la pandemia para hoy, miércoles 18 de agosto del 2021. 93 fallecidos, menos de 100. Sin duda, una cifra que configura pues, un escenario pues, lamentable, sin duda, porque 93 fallecidos sigue siendo una cifra muy importante, pero dentro del contexto pandémico, sin duda favorable, dada la evolución de desaceleración que ha tenido este proceso en el país. 3.154 casos positivos se reportan el día de hoy. Y con estos números, David Hernando Riveros Barbosa y Carlos Francisco Fernández los saludamos. No es un elemento, de ninguna manera hablo de las cifras, no son factores que de una u otra forma condicionen que se pueda cantar victoria, para nada. Esto lo que exige de parte de las autoridades en general es entender, aprender justamente de lo que nos ha dejado la pandemia en este tiempo y mantener todas las medidas para que ojalá estos componentes, digamos, favorables se mantengan y se mejoren hacia abajo. Y por supuesto, reforzar la vacunación. Dicho de otra manera, la pandemia continúa, aunque con unas cifras que sin duda muestran que es posible mantener dentro de un contexto epidémico un proceso que de una u otra forma tiene altibajos, pero que si nosotros, hablo de la comunidad en general, entiende concretamente cuál es su responsabilidad, estoy hablando de todos, podemos de una u otra forma abordarlo con un poco más de optimismo. Valle, 1.067 casos. Antioquia, 426. Y llama la atención que en Bogotá se presentan solo 346 casos positivos. Córdoba con 174, Santander con 104 y Santa Marta con 102. Son las únicas regiones que hoy registran más de 100 casos. De ahí trabajo desde Cundinamarca, que tiene 99, hasta el Bichada, que registra 2 casos, todas, absolutamente todas, con menos de 100. Y estamos hablando concretamente que son 7, serían 27 concretamente, 27 regiones del país
que de una u otra forma muestran, digamos, este descenso importante. Hablemos, por ejemplo, que en las camas de cuidados intensivos, hoy específicamente hay 2.455 personas, una cifra que continúa siendo abultada y que distribuye, digamos, su presencia en casi todas las edades, con unos picos importantes entre los 55 y los 59 años y naturalmente por encima de los 40 años hasta los 74, pero vuelvo y digo, en todos los espectros, en todo el espectro de edades hay personas hospitalizadas en este momento. Reitero, son 2.455 colombianos que por cuenta del COVID-19 la están pasando muy mal, al igual que sus familiares. De los 93 fallecidos, podemos nosotros simplemente decir que la concentración de esto, la mayoría están entre los 70 y los 79 años, cosa que no nos gusta absolutamente para nada, dado que en esas edades, que es donde se presenta el mayor número hoy de fallecidos, que son 24, ya todos deberían estar vacunados. Y digo esto porque, sin duda, el 75%, como lo registran las estadísticas epidémicas oficiales, la mayoría, las 2/3 partes, cuando no más, definitivamente de los casos que están en este momento en condición grave o que fallecen, son en personas no vacunadas. Señor, y de que todo esto que está pasando va a llegar un momento en el futuro que se va a deshacer y se va a volver a hacer. Y el volver a hacer las cosas con una mentalidad a las nuevas generaciones, una mentalidad mucho más amplia, mucho más social, mucho más internacional, sobre todo para los jóvenes políticos que están en proceso de crecimiento y están en proceso de cambiar y de restaurar y de organizar este de Locombia y este mundo tan llevado como a ustedes les gusta decir. Entonces sí, después de muchas cosas que van a suceder, vienen cosas muy buenas y eso es lo importante. Como les dije al principio de año, este es el año del inicio, 2020-2021 es el año del inicio, de empezar a caminar. Ya se empieza a caminar, a mejorar muchas cosas. Yo les dije que ahorita, en Semana Santa, en abril, iba a ser terrible y así fue, sobre todo aquí en Colombia y en muchas partes del mundo. Ahorita en junio, acá ahora, empieza algo muy terrible y nos toca cuidarnos, sobre todo con el bicho. Todavía no hemos salido de lo que está pasando en cuestión política y en cuestiones de marchas y manifestaciones. Se ha mejorado y el gobierno y los del paro y toda esta gente tienen que llegar a un acuerdo total y que esos acuerdos se materialicen, no simplemente queden en el papel o en una idea y ya, sino que para que Colombia mejore. Esto va a traer cosas buenas para Colombia. O sea, Colombia tiene que pasar por unos momentos difíciles para un cambio estructural de fondo, porque la corrupción acá y en todas partes nos tienen vueltos nada, pero después de todo esto va a venir muchas bendiciones. Como se los he dicho varias veces, junio, julio, agosto va a ser, o sea, finales de mayo, junio, julio va a ser terrible, fuertísimo, pero ya después empezamos a ver la luz del sol y vemos que las cosas empiezan a mejorar en muchas áreas, en especial los del bicho, la cuestión del bicho. La pandemia económica, la pandemia religiosa, la pandemia educativa, la pandemia de escasez, esa va a llevar su tiempo para poder salir adelante. Por ahí está, del bicho, por ahí como yo se los dije en marzo, hasta mitad del otro año ya podemos decir cantamos victoria. Pero vienen otros bichos y vienen otras vainas y vienen otras, pero de esas salimos, no se preocupen, de todo eso vamos a salir. Y de la crisis económica y laboral y la pandemia económica y laboral, con la ayuda de Dios vamos a salir y vamos a hacer testimonios de la fe en el Señor, que Dios nos ha levantado y nos saca adelante.